Hola, hola, bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Jenny y este es Ideas Crocheritas. Para las nuevas, bienvenidas, y para las que siempre están allá, un saludo, un abrazote y un agradecimiento enorme como siempre. Bueno, hoy vamos a ver esta blusa enfocada especialmente más para los novatas, para los novatos. Con un canesú de un inicio y un final bastante secreto, vamos a aprender a hacer las divisiones, vamos a aprender a hacer bastantes cositas de cómo hacer una prenda por la primera vez. Así que ¿qué les parece si se quedan un ratito? Y les agradezco a suscribirse, así lo ven suficiente, y comenzamos. Si sabe usted hacer cadenas, punto bajo, alto y punto doble alto, o sea, si está apenas en los puntos básicos, vamos a aprender también a dividir un canesú, para que vean cómo se divide un canesú, cómo sacamos las manguitas, el pecho, la espalda, cómo hacemos un inicio y un final secreto, que no se pueda ver nada en el frente, que no se pueda ver nada en la espalda, de dónde comenzamos ni dónde terminamos cerrado. Y después lo continuamos el largo que usted desee. Ese tiene por ahí de 50. Acá les dejo una foto con las medidas de las mangas, que es 41 centímetros de manga, de largo de la prenda, por ahí de 50 centímetros. Y la cantidad de material que se ha gastado y el hilo que se ha gastado es también, que se los pongo en la pantalla, por ahí anda de 450 gramos, un ganchito de 3 milímetros, si lo quieren más holgadito, mayor, si lo quieren menos, pues menor. Y con esto espero conquistarles, sí, para que se suscriban si lo ven así suficiente. Y otra recomendación para un nuevo o nueva: el ganchito que sea metálico, tipo metálico. Los plásticos, los ganchitos que son plásticos, ese es muy grueso, pero bueno, tienden a quedarse como que pegados, no están a veces bien pulidos. Yo les recomiendo uno metálico para que no renuncien al tejido y digan, bueno, pues yo no quiero porque cuesta un poquito más. Bueno, un metálico les recomiendo, sí, por supuesto. Y al final del video, como les repito, voy a dejar los detalles si quieren tejer con el delgado, grueso o un poquito más. Vamos a hablar de los hilos y las medidas para las grandes, hilos grandes o pequeños. Bueno, para esto vamos a comenzar haciendo ojitos, como me gusta a mí, y ustedes lo van a ver qué bonito al momento de distribuir el canesú. Qué bonito, qué fácil va a ser. Bueno, vamos a comenzar por hacer los ojitos, y ya acá les tengo, como pueden ver, el canesú bastante adelantado, ya para sacar lo que es la bocamanga, la sisa. Muy bien. Hacemos siempre, como siempre, como comienza cada uno, ¿verdad? En mi caso me gusta así. Y acá ya dejo la primera cadenita. Queda un punto deslizado formando una cadena y me gusta así. Bueno, acá hago el tercero. Ya teniendo el tercero, lazamos el hilo y vamos al primero. Sí, vamos al primero, sacamos y hacemos acá un punto alto. Como es el comienzo, y lo voy a llevar comenzando y terminando en una de las esquinas, y van a ver qué bonito porque nos queda todo parejito, no tenemos allá imperfecciones de inicio y final. Nos va a quedar en la conchita del aumento de separación entre frente y manga. Entonces acá vamos a marcarla de amarillo para que nos quede distinto. ¿Ven? Allá no la tengo de amarillo, pero bueno, vamos a marcarla acá amarillo para que sea ella distinta que las demás. 1, 2, 3 cadenitas. ¿Ven? Lazamos el hilo. ¿Ven? Para las nuevitas. Y venimos acá. ¿Ven? Les va a quedar esta parte acá. Y acá sacamos y hacemos un punto alto. ¿Sí? Porque yo siempre dedico un ratito para las nuevas también, porque siempre me dicen, hoy es el primer día, siempre me dicen, esta es la primera blusa que estoy haciendo, y así. Bueno, entonces vamos acá y hacemos un ojito. Y felicidades y bienvenidas para esas bellas que están iniciando con la mejor terapia del mundo, digo yo. Bueno, acá tenemos el ojito marcado. Ahora tenemos 1, 2, 3. Esta es la forma como los voy a contar. 3. Y muy bien, vamos a hacer una separación de 5 puntos. 5 ojitos, perdón, sin contar la de la marca. Tenemos 1,
2, 3, 4 y 5. Muy bien. 5 libres. Libres. El que dice 6, 1, 2, 3, hacemos el ojito. Este es el que dice 6. Vuelvo a confirmarlo. 1, 2, 3, 4, 5 libres. El que dice 6 le vamos a poner marquita. Marquita. ¿Sí? Ahí vamos a hacer un aumento, que sería este. Damos la vueltita. Este es el primero. Ahora, este ya lo estamos haciendo. Ahora en la parte de la espalda van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Confirmo con número y contado. 10. 10. Muy bien. Entonces ya marcamos ahí. Y ahora vamos a repetir lo mismo por 10 veces. Bueno, acá cuento la número 10. Esta es la número 10. También la número 10, pero quedaría libre. La que dice 11, 1, 2, 3. Vamos a hacer la que dice 11. La que dice 11 la volvemos a marcar, que ya sacamos acá la espalda. Sí, ya sacamos acá 5 de un brazo, digamos el brazo derecho, izquierdo, perdón, y la espalda. Ahora vamos a sacar el brazo derecho y después el frente. Ok, entonces ahora continuamos por haciendo 5 libres. 1, 2, 3. Y hacemos acá lo mismo en cada esquina. ¿Vieron qué bonito? La forma de cerrar esto, cada uno de ellos va a llevar 3 puntos, que es la puntada tan fácil que vamos a hacer. Acá llevamos 2. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar la espalda. 1, 2, 3. Vamos a sacar perdón, el brazo derecho. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. Y la 6 es la de la marca. La número 6 es la de la marca. Entonces vamos a hacer un total de ojitos. Disculpen que no les dije. Un total de ojitos de 34. 34 centímetros. Yo casi se los mido porque no puse el igual a en centímetros, porque yo sé que lo van a pedir. Muy bien. Tenemos manga, espalda y la manga. Ahora vamos a sacar el frente, que va a ser la misma cantidad. 10. Acá les termino los últimos 10 puntos y los voy a medir para que tengan una idea de cuánto nos mide este cuellito. 55 centímetros. 5, 5. Muy bien, es bastante. Entonces, ahora vamos a emparejar bastante así, todo lo mejor que se pueda. No es que tampoco es larguísimo, pero es mucho mejor que cadenas. Y nos queda más fácil. Muy bien, vamos a utilizar el primero como que el puntito deslizado solo para que se vea unido exactamente igual que los demás. Vamos a utilizar este puntito acá con un punto deslizado. Pero ahora, para mayor seguridad, vamos a entrar acá también y a la vez nos queda parejito. Y vamos a hacer acá un punto bajo. Y acá hacemos 1, 2 cadenas, entramos. Ya acá vamos a hacer el primer aumento. Entramos acá y vamos a hacer acá 2 puntos altos que con la cadena serían 3. 1, 2 cadenas, vamos al mismo ojito y hacemos 3 puntos más. En cada esquina vamos a hacer 6 puntos. 6 puntos separado
por 2 cadenas en cada esquina. Muy bien. Ahora va a ser muy fácil. Una cadena, entramos al próximo y vamos a hacer acá 3 puntos. 3, nada más 3. Esa es la puntada que vamos a llevar en toda la prenda. Una cadena, bueno, al menos hasta ahí porque todavía no he buscado algo más que le voy a agregar a la puntada, pero 3 puntos en cada ojito. Una cadena y hacemos acá 3 puntos. ¿Ven? Ya hice acá el aumento en la esquina, que es esta. Van a ver qué lindo y qué fácil para los principiantes, pero casi que en cero. ¿Ve? Casi en eso. Ok. Una cadena, siempre una cadena de separación y 3 puntos. 3, 3, 3 en cada ojito. 1, 2, 3, 4 y el 5. Y para llegar al aumento también salimos con una cadena. Siempre salimos con una cadena de ellas. Llegamos a la próxima marca y hacemos de nuevo acá 6 puntos. En cada esquina va a llevar lo mismo. 6 puntos. 2 cadenas, perdón, 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. O sea, 6 puntos separados por 2 cadenas. Es así como lo vamos a llevar. Igualmente que una conchita. Igualmente que una conchita. Igual, una cadena. Y volvemos a repetir lo mismo. En el siguiente vamos y hacemos de nuevo acá 3 puntos. Acá no hay nada complicado más que esto. Así. Básico. Cadena y punto alto es lo que hemos hecho hasta acá. Ah, bueno, y punto bajo en la próxima. Una cadena. Vamos a ver los puntos básicos. E igualmente, bueno, yo creo que ha quedado acá bastante simple, bastante sencilla la explicación, ¿sí? Bastante sencillo de hacer, perdón. Y vamos a hacer lo mismo en cada marquita. ¿Ven? Ven que ya sacamos ya el brazo izquierdo. Voy por la espalda, brazo derecho y todo el frente. Vamos a hacer lo mismo. 6 puntos en cada marca, separado por 2 cadenas cada vez. Cada vez. Así, la primera vueltita ya se pueden ver las divisiones. ¿Sí? Está conmigo. Vamos juntas ahí, vamos juntas. Bueno, acá nos falta ya los 3 puntitos. ¿Ven? Los 3 puntitos últimos que dice 10 del frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No estoy contando este. Esto es del aumento de las conchitas, ¿eh? Estoy contando solamente los que están allá afuera. Bueno, una cadenita que no se le olvide. Y vamos ahora acá. ¿Sí? Vamos ahora acá. Y acá hacemos un punto deslizado. ¿Sí? Deslizamos un poquito más. Un poquito más. Esto es para dejarlo central. Y acá tenemos que hacer siempre esto. Muy bien. Una, 2 cadenitas y vamos del otro lado. Acá. Vamos del otro lado y hacemos un punto bajo. Y aquí comienza una cancioncita muy fácil. Así dice la canción. 1, 2, 3, punto bajo. Esto es un punto bajo. 1, 2, 3, punto bajo. Acá. 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3. ¿Ven? Yo digo ven siempre como me están escuchando varios, pero bueno, acá estoy contigo. 1, 2, 3. Y acá estoy en el aumento. ¿Ven? Entonces venimos acá en este punto fijo y hacemos acá un punto bajo, no dentro. 1, 2 cadenas, siempre va a ser lo mismo. Y vamos acá, tal como iniciamos. Y comenzamos y continuamos la canción. 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3, punto bajo. Y así. Bueno, de este modo le vamos a dar la vueltita y ya vamos con la que dice 3. Bueno, acá les llego al final. 1, 2, 3 cadenitas
Y de una vez, no vamos a hacer punto deslizado como es lo común y todo eso del cierre. Acá en el aumento, recuerden la parte amarilla que tengo acá. Vamos a entrar de una vez al que tenemos de 2 cadenitas acá. De una vez vamos a entrar acá, ¿sí? Acá hacemos, no deslizado, voy a hacer de una vez un punto bajo, 2 cadenitas, porque el punto bajo cuenta como una cadenita de subida. Y acá hacemos de una vez el aumento de los mismos 6 puntos. Esto siempre va a ser lo mismo. Acá en la cadena más los 2 puntos pues cuentan como 3. 1, 2 cadenas y vamos al mismo punto y repetimos los 6 puntos. Perdón, repetimos los 3 puntos que dicen ya 6. Una cadena y vea qué lindo si estás conmigo, ve. Ya vamos a repetir. Ya vamos a repetir. Vea qué rápido estamos repitiendo lo mismo. 3 puntos, imaginando que esto que acabamos de hacer acá son los ojitos. Entonces, siempre, siempre una cadena y vamos acá. 3 puntos. Una cadena. Y así. De eso se trata este canesú. Con un toquecito ahí distinto al punto cerrado común. Y se ve bonito y muy fácil. Y van a ver qué fácil. Ya casi vamos para hacer la boca manga. Ya casi vamos, sí. Ya casi vamos. Ya estamos encima de la conchita, la que dejamos acá la basecita. Ahora igualmente una cadena y entramos acá a esta, ¿verdad? La división que dejamos acá y volvemos a repetir los 6 puntos. Siempre se va a repetir lo mismo que hemos hecho hasta acá. 1, 2 cadenitas y volvemos a repetir acá 6 puntos. 3 puntos. 3 puntos, total 6. Muy bien, una cadenita y volvemos a repetir, como les digo, la misma canción. 3 puntos en cada espacio y vamos y repetimos lo mismo una y otra vez. Voy a darle la vuelta y a dejarlo otra vez en basecita para la próxima, pero ya vamos a ir con el canesú porque yo creo que bueno, pues está bastante claro. Cualquier cosa ahí me preguntan. Y otra cosita que les quiero decir. Cuando me dicen que los subtítulos que están acá les tapa el tejido y no lo necesitan, entonces se van acá a la esquinita. Hay como una, bueno, depende del dispositivo que lo esté mirando, pero hay una aplicacioncita ahí pequeñita, una cosita, para desactivar los subtítulos. O piden a alguien que le ayude con eso. Eso es porque usted lo tiene activado. Los subtítulos los tiene que quitar usted, no los puedo quitar yo. Porque cualquier video que usted vaya a ver, si tiene subtítulos, le va a hacer lo mismo. Entonces, bueno, eso es para la que me dicen cómo quitar los subtítulos o que los quite yo. Yo no puedo quitarlos. Bueno, entonces ese detallito y voy a continuar para hacer la basecita. Ya venimos acá para sacar las bocamangas. Bueno, vean qué bonito que ya se va viendo en la segunda. Muy bien. Este que nos queda acá, lo rellenamos. Es una de las cosas que porque también di la vuelta. Porque uno piensa que, bueno, que tal vez es sencillo, pero no puede que, bueno, que tal vez no. Ok. Una cadena siempre, siempre, siempre. Y vamos acá y volvemos a repetir lo mismo que hicimos en la segunda. Deslizamos un poquito más. En el último punto hacemos acá 2 cadenitas, vamos al siguiente lado y ya dejamos acá la base que hicimos acá. Y ahora 1, 2, 3, vamos, punto bajo, 1, 2, 3 y vamos y punto bajo. Muy bien. Creo que, bueno, acá he quedado bien con esta explicación, creo yo. Cualquier cosa ahí me consultan. Y estamos acá ya listas para lo del canesú. Muy bien. Vamos a ver si me comprendo. Estoy acá terminando en la de punto alto. En la de punto alto, no en la de puntito, de esta que estoy comenzando.
de cadena. Vamos a llamarle este punto de cadena y vamos a llamarle este punto alto. Quedé en la de punto alto, en la que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 7. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un poquito de números. ¿Por qué es importante los números? Sí, es importante los números. Bueno, usted va en este momento y mide de acá a acá. O simplemente va usted y se lo pone. ¿Ven? En el caso para talla mediana, viene siendo por ahí de 18 centímetros y medio. De 19 y medio o 20, talla más grande y así. Vamos aumentando 2, o sea, la de cadenas y la de punto alto para que, por supuesto, se necesite la base para una próxima talla. Muy bien. Eso es para saber lo que es el bajo de sisa. Y vamos a ver. Por acá tengo una modelo, que siempre la tengo por acá. El bajo de sisa es cuando medimos de acá a la cliente, desde acá arribita, hacia la axila, de acá a acá. En este caso, la Barbie tiene 2. En el caso de tallas, comienzan más o menos entre la 15 y medio en adelante. No sé, tengo que ver la lista, pero esto es también dependiendo de muchos cuerpos. Muy bien, ahora vamos a hacer la otra muy facilita, muy facilita. Vamos, usted, vuelvo a traer la modelo. Vamos, usted se mide o mide a la cliente. Es que a veces he tenido pacientes también, pero bueno, ahora no es pacientes, clientes. Entonces, clientes, medimos a la cliente contorno de busto. En el caso de la Barbie, acá tiene 13. En el caso de esta dueña, tiene 100 ya con el bra, incluyendo el bra. Y más, es como flojita, entonces 100. Está bien, ¿ok? Entonces, ya ella tiene 100 del busto. Pero tenemos ya tejido. ¿Cuánto tenemos de tejido acá? 40. 40. Para dejar un número más exacto, 40. Y de hacer una matemática rápida. 40 del frente y 40 de la espalda. Entonces son 80. Muy bien. Esos 80 tenemos que restárselo a los 100. 100 de busto le quitamos 80. ¿Cuánto quedan? Muy fácil. 20. 20. Pero como tenemos dos bracitos, entonces 10 centímetros para cada uno. 10 centímetros en ojitos. Le voy a hacer ojitos porque va a ser muy fácil también. Bueno, acá les tengo adelantado ya sabemos cómo hacer los ojitos, pero se los voy vamos a quedar acá en el último puntito y vamos a hacer acá, sí, el último punto deslizado. Acuérdense que acabamos de hacer acá. El último punto acá del deslizado no lo hacemos. Vamos a entrar acá, ¿sí? Y hacemos acá un punto bajo para dejar, pero quede muy ajustado. Vamos a dejar acá un punto bajo, pero no tan ajustado. Y acá comenzamos a hacer ojitos o los centímetros que usted necesite en ojitos. Muy bien. Entonces hacemos igualmente las 3 cadenas y venimos acá, ¿sí? E igualmente. Y hacemos un primer ojito. 1, 2, 3. Acá voy a hacer 5 ojitos. Mientras tanto pueden suscribir, tomar un cafecito. 1, 2, 3. Si no se ha suscrito, si se ha suscrito, pues simplemente comenta a ver qué tal le va apareciendo. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos acá el ojito número 5. Ya van a ver qué bonito. Para continuar con la parte de la prenda hacia abajo y continuar con la manga en la parte de arriba, y no hay mucha matemática que hacer allá. Ok, ya tenemos acá los 5 ojitos. Vamos a ver si tiene acá, sí, poquito menos de 10 centímetros, pero estoy bien, ya me lo medí y está bien. Ok, entonces vamos, como le dije, es un aproximado. Vamos del otro lado, sí, también entramos acá y van a ver qué lindo cuando usted venga tejiendo acá y simplemente entra acá y rellena los 3 puntos y 3 puntos y 3 puntos, lo mismo. Muy bien, ya acá vamos a hacer
la cancioncita esta. 1, 2, 3. Vamos al siguiente. Ya no hacemos más aumentos. Ya no tenemos más aumentos. 1, 2, 3. Vamos acá. 1, 2, 3. Vamos. Y así. Bueno, ya les he hecho toda esta partecita acá. Y acá simplemente es que es tan sencillo. Bueno, pero vamos acá. No en el punto fijo. Y acá comenzamos a hacer los ojitos. 1, 2, 3. Y entramos acá como antes. Y acá hacemos 5. De nuevo 5 o 10 o simplemente 3 o 2 o lo que necesite. Al menos uno. Al menos uno. Sí. Porque si le continúan más y más vueltas, pues le va a quedar menos. 1, 2, 3. Les va a quedar menos, les va a quedar más grandecita también. Si lo quieren de una talla más holgado. O sea, si quieren de una talla mayor, entonces bien. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos del otro lado y hacemos lo mismo. Lo mismo. Punto bajo. 1, 2, 3. Vamos acá. 1, 2, 3. Peticiones si quieren hacer, con todo gusto también. Ya estoy saliendo de las peticiones de tiempo de verano y ya estoy con las peticiones de invierno, de frío. Entonces ahí van haciendo. No salen pronto porque tengo atrasado, pero lo que se puede hacer, ¿verdad? Más lo que yo hago durante el medio o entro por ahí entre tiempos. Muy bien, acá estamos casi de final. 3 y venimos acá como siempre y acá 1, 2, 3, la última de 3. Llegamos acá a donde comenzamos los ojitos, ¿sí? Y hacemos acá el último. En este caso lo voy a hacer punto deslizado. Ahora voy a entrar acá al primer ojito, ya, punto bajo. 1, 2 cadenas y acá comenzamos ya a rellenar y ya sabemos acá qué tenemos que hacer, tan fácil como esto. La cadena que cuenta 1 y los 2 de 3. Y acá cada punto relleno con 3 puntos. En la que les estaba haciendo, esta marca era amarilla, y esta es naranja. ¿Ven? En la marca naranja, pero se las puedo cambiar por una amarilla para que quedemos como que en el mismo orden. Vamos a ponerlo por acá para recordar que sería como que la misma. Entonces así es que usted y yo acá estamos juntos haciendo esto tan fácil. Ven qué lindos. Ahí. Lindos. Bueno, entonces así. ¿Ven? Para los que están haciendo prenda por primera vez, les repito, es la mejor terapia del mundo. Saber usted también que se hace una prenda y que sale por ahí a pasear y le dicen, ¿eso fue comprado o usted lo hizo? No, yo lo hice. Oh, en serio, ve. Vamos acá, ya del otro lado. ¿En serio usted lo hizo? Sí. Pero ¿cuándo aprendió a tejer? Y así, ¿ven? Y eso le llena a uno como que se va a ir caminando así como que todo fachentín, ¿verdad? Todo feliz, que le dijeron que se hizo su propia prenda. Bueno, una vez estando acá, logramos de tener los 100 centímetros de pecho o los más o menos que necesite esa persona o usted. Bueno, entonces ahí corroboramos y acá termino ya con los últimos 3 puntos. Siempre una cadena. Ahora venimos en esta partecita acá, en la que dice 1, 2, en la que dice 3. Perdón, acá hicimos un punto bajo. 1, 2, en la que dice 2. Hacemos el punto deslizado, me disculpo ahí. Entonces desde acá ya vamos a
hacer esto. 1, 2, 3. Recordemos llevar el tejido relajado, porque a veces hacemos un punto deslizado y esto hace la diferencia conforme vamos tejiendo para que se note dónde vamos quedando. Entonces, si hacemos un punto deslizado muy estresado, una cadena muy estresada, entonces todo el tejido va a sufrir. Entonces, tratar de llevar el tejido relajadito, tampoco tan suelto, pero ahí un relajado bonito. Ahora vamos acá y lo mismo, ya acá en adelante estamos, como yo a veces digo, sobre ruedas. Muy bien. Entonces, esto era, y lleven el tejido relajado, corroboran de medir y tener el contorno de pecho, se lo van, se lo miden, a ver cómo lo sienten, tal vez una vuelta menos, una vuelta más de estas, para que le quede más holgado si lo quiere bien holgadito. Una talla mayor para las que quieren más holgado. Muy bien. Entonces continuamos, ya después venimos con lo de las manguitas, lo del cuellito y todo eso. Continuamos así, el largo que ustedes deseen. Bueno, acá tenemos 49 centímetros, igual a un total de 29 vueltas de punto alto desde acá. Igual que 22 de acá, lo mismo vamos a hacer en las mangas, 22 vueltas. Si contamos desde acá, 22 vueltas de punto alto. También tenemos que, si quieren incluir la punto bajo, pues sí. No la incluyo porque no es mucho los centímetros que mide, yo cuento este. Pero bueno, entonces 22 igualmente, porque quedamos en esta 22 igualmente de la que va en punto bajo. Bueno, entonces, estando ahí, vamos a hacerle un bordecito sencillo, simple. Termino acá con las 3 y llego acá. Sí, llego acá. Sí, un punto bajo. Y ahora me deslizo para acá y entro hago un punto bajo que cuenta como una cadena. Ahora 1, 2, 3, total serían 4 con el punto bajo, y acá hacemos un doble alto que se le hace el hilo doble vez, pero también se saca triple vez, perdón, triple vez. Ahora un punto alto normal, que ya lo tenemos acostumbrado, y ahora estamos bajando de nivel. Ahora un punto medio alto, igualmente lazamos el hilo como un punto alto, pero pasamos directo. Muy bien. Ahora en el puntito que nos queda acá, un punto deslizado. Volvemos 1, 2, 3, 4, doble lazo, punto doble alto, perdón, punto alto, punto medio alto, pasamos directo y un punto deslizado. Mismo vamos a repetir en las mangas. Allá se los recuerdo un momentito más también. 1, 2, 3, 4. Vean qué bonito que se ve ya así el bordecito final. Igualmente lo vamos a hacer en las manguitas y el cuello. Ya casi vamos. Bueno, termino acá con el último de punto medio alto. Y acá igualmente punto deslizado. Doblamos un poquito y punto de cierre acá. Punto de cierre. Cortamos. A veces corto y no estoy grabando, entonces por eso me aseguro. Ok, entonces terminamos acá y ocultamos el hilo hacia... Bueno, vamos a comenzar por hacer las manguitas. También si lo quieren dejar así cortito se ve bonito. Ya me lo puse y me gusta, se ve bonito, pero bueno, vamos a hacer manguitas porque así es que lo tengo planeado. Entonces, vamos a usar, voy a poner esta marquita para que vean en la esquina que estamos, para ubicarnos. Y en dónde vamos a terminar. Sí, en dónde vamos a terminar es acá, de este lado. ¿Se escucha extraño un poquillo? Sí, incomún, digamos. ¿Por qué? Porque ya hemos dejado acá los ojitos, pues no necesitamos hacer más. Entonces, vamos de este lado. Acá tenemos el ojito, el último ojito. Acá ya no tenemos nada. Entonces voy a poner el ganchito acá. Y acá es donde vamos a hacer el amarre. Vamos a tratar de que se amarre bien allá. Y si se puede, pues pasamos el hilo doble. Pasamos el hilo doble si se permite, si se puede. Así. Vamos a ver. Tenemos 2 y 3. Y acá limpiamos. Y continuamos con lo que ya sabemos. 1, 2, 3.
1, 2, 3 y así me voy hasta la próxima marquita. 1, 2, 3 y venimos en donde está acá la marquita de este lado, ya topando con el ojito. ¿Ve? De este lado. Ahora hacemos lo mismo que hacemos en la parte de abajo. Venimos al ojito o a las 3 cadenitas si tuviésemos ahí, 2 cadenas y comenzamos a hacer los 3 puntos altos, una cadena, vamos al próximo y así ya estamos aquí. Muy bien, ve qué bonito que queda y qué sencillo, qué simple y qué rápido, sin mucha matemática, sin mucho pensamiento, ¿sí o no? Acá les llego ya al último botoncito, al último, perdón, estoy pensando en el botoncito. ¿Sabe por qué? Porque en el botoncito rojo que está por ahí, si no se ha suscrito, puede darle así el dedito y ya está suscrita al canal de Ideas Crocheritas y listo. Bueno, es una invitación un poco extraña, pero bueno, es importante para continuar con el proyecto. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a venir acá. Yo puedo venir acá en las 3, como les indiqué antes, pero me gusta acá, ya que tengo una cadena. Me gusta acá y acá levantamos y hacemos 1, 2, 3 y continuamos 1, 2, 3 y continuamos ya el tejido acá que ya sabemos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué? Ya tomaron cafecito, mate, me reportan en Argentina las que toman mate, tecito, cafecito en Colombia. Me imagino que cafecito y tal vez mate, no sé en Colombia cómo es, pero yo sé que café por las novelas que dicen que son el mejor café. Bueno, Costa Rica también. Entonces vamos a tener que hacer una competencia a ver quién tiene el mejor café de Costa Rica y Colombia. ¡Ah, qué torta! Bueno, acá les he repetido esto por 22 veces, la de punto alto. 22 veces. Ya les muestro dónde quedamos. Igual a 40 centímetros. 40 centímetros de tejido. Muy bien. Entonces, aquí va a ser algo familiar, más o menos familiar. Vamos a entrar acá, sí, esto es familiar. Un punto bajo, 1, 2, 3, voy a hacer 3 acá y aquí vamos a hacer un punto doble alto. Sacamos 1, 2 y 3. El próximo va a ser un punto alto, que es lo mismo que hicimos abajo. Y el tercero, 1, 2, 3, perdón, el cuarto va a ser un punto medio alto y ahora terminamos acá, para recordárselos un momentito, un punto deslizado. Volvemos, 1, 2, 3, 4 cadenas y esto es lo mismo, y lo mismo lo vamos a hacer en el cuello. Lo mismo le vamos a hacer en el cuello. Así que bueno, punto deslizado y así les voy a continuar lo mismo que hicimos en la parte de abajo. A las 2 manguitas. Bueno, ya le he dado la vuelta y ve que se ve un toquecito diferente del borde, un final del tejido. Bueno, se puede inventar con mucho acá. Recuerden que es múltiplos de 4, se pueden hacer diferentes cositas como quieran. Ok, terminamos acá el último en punto medio alto, igualmente un punto deslizado ya que es pues ahí y un punto de cierre y estamos listos. Vamos al cuellito y estamos ya para mostrarlo a ver qué tal se ve. Bueno, le voy a hacer un bordecito en el cuello como les dije, igual que las mangas, así que vamos a utilizar cualquiera de las esquinas. Ya es frente y espalda, viene siendo lo mismo. Y voy a utilizar acá solo para hacer como un puntito bajo en esta parte y a la vez asegurar el hilo acá bien. Vamos a asegurar el hilo acá bien como doble, así si se puede. Bien, ahora entramos al ojito acá, entramos y hacemos acá un punto bajo. Esto lo aprovechamos de ocultar por ahí. Ok, hacemos lo mismo, 1, 2, 3 en este caso. Pasamos el hilo doble vez y hacemos acá punto doble alto. El siguiente punto alto, el siguiente punto medio alto. Y ahora en la peguita acá vamos a hacer un puntito deslizado. Aprovechar de limpiar. Y otra vez, 1, 2, 3, perdón, 4.
Pasamos el hilo, entramos al ojito y hacemos lo mismo en cada uno de ellos. Bueno, y así terminamos esta prendita. Entonces ya acá les di la vueltita. Como les he dicho siempre, pues esta puntada se presta para mucho. Si le quieren agregar allá las que saben un poco más. Bueno, o las que saben más tejido. Y acerca de múltiplos y todo eso. Ok, vamos acá y terminamos ya con el último punto medio alto. Y acá, punto deslizado. ¿Sí? Y aprovecho, hacemos acá un punto de cierre por detrás. Cortamos y ocultamos los hilos. Y estaríamos listos para llevarla a modelar, a ver qué tal se ve esta prendita. Bueno, entonces así. Me gusta siempre pasarles un poquito de vapor, especialmente cuando es de algodón. Pero vea qué bonito, qué sencillo, simple. Bueno, acá como siempre al final del video les dejo un poquito más de espacio. ¿Por qué? Para las que quieren comenzar ya, el inicio está un poco rápido. Y para las que se quieren quedar y ver detalles. Ok, para las que quieren tejer, y me disculpan esto, cayó agua y después se me ensució. Bueno, entonces me disculpan. Para las que quieren tejer con hilo de 1.5 tan delgado como esto, les recomiendo dejar doble. O sea, acá hemos dejado, recuerdan, 5 ojitos de cada lado de las mangas y 10 para la espalda y 10 para el frente. Me dejan el doble sin miedo, sin miedo. Pero también esto es tan fácil de dividir que no se preocupen, no se preocupen. Van a ver, eso sí, respetan las 4 del fondo. Entonces, si van a hacer eso con hilo tan delgado, acá dejarían 20 y 20 serían 40, 50 y 60 ojitos. Más los 4 de la esquina serían 64 ojitos. 64 ojitos. Si lo van a hacer con un hilo como este. Este hilo rinde muchísimo. Vienen en 100 gramos creo y rinde bastantísimo. Este es del sur de América. Por ahí anda de Colombia, Perú y todo eso. Saludos para todo el sur. Porque si digo cada uno, pues bueno. Entonces saludos para todos. Este hilo es de 4. Es bien rendidor y es un tipo de hilo peso pluma. Este lo compré yo en Texas, pero tal vez lo pueden comprar en línea. No sé si lo ofrecen en línea. Yo lo había comprado en línea en Michaels y no sé si diferentes lugares lo ofrecen también en línea como Amazon y así. Este es el que yo he usado. Este lo compramos en lo compré en Costa Rica y no es tan peso pluma. O sea, es un hilo, este es 100 gramos. Me refiero a peso pluma cuando el hilo rinde mucho y es muy liviano. Es porque le quitan cosas. O sea, al mercerizarlo y hacerle procesos, le quitan pesos. Este no es mercerizado, no es nada. Simplemente es un hilo crudo que lo tiñen y listo. Pero es un hilo que se mantiene bonito, 100% algodón. Y rinde bastante. Y la plata también, o sea, el bolsillo también. Muy bien. Para las que quieren hacer el suéter de un hilo de 4 o 5 o 6, bueno, le van quitando los puntitos. Y me disculpa, por favor. Podrían dejar incluso esta medida. 6 atrás, 6 en el frente y 3 para cada lado. Eso sí, respetando los 4. O sea, 22 ojitos divididos de esa manera. Muy bien. Y les va a quedar muy bonito porque es un hilo grueso. Y ahí ustedes juegan con las divisiones, eso sí, para que recuerden una división usted si es principiante. Cuando hacemos un canesú rectángulo, al menos a mí me queda muy bien y a muchas, lo que mide de hombro a hombro de la espalda, la mitad es los brazos y frente. La mitad, así. Entonces, si usted va a agregar acá, por ejemplo, agregamos aquí simplemente 12 puntos, acá dejaríamos 6. 12, 6, 12. O sea, si vamos a agregar lo que agreguemos acá, si agregamos un punto, acá agregamos el doble. Como lo quieran ver. Muy bien, ya les dije que estas tallas son de la prenda que yo había hecho abierta. Muy bien, espero haber sido clara con esta explicación. Y 450 gramos por ahí. Puede gastar menos, puede gastar más. Como le digo, depende del material que use y el tipo de peso pluma que tenga el material y que sea rendidor. Bueno, que queremos más holgado esta parte acá, más ojitos acá. Recuerden que cada ojito es 4 puntos.
No hay matemática, no hay mucho que hacer. Que lo quiero bien, bien holgado, así como bien sueltito, le hace mucho más ojitos simplemente. Eso sí, la manga le va a quedar más amplia también. O simplemente continúa un poco más el canesú hasta hacerlo acá un poco más grande. O sea, usted va a hacer una talla mayor a la que usted tiene. Bien, bueno, entonces ahí me dicen cómo les ha ido, cómo les fue con este video y si aprendieron algo de ideas crocheritas, que siempre se aprende algo de cada video, de cada canal. No es de ideas crocheritas exactamente, de cada canal se aprende algo. Siempre si lo vemos y le ponemos atención. Así que mis amores, un saludo, un abrazo y bendiciones como siempre. Y ahí se las dejo para modelar, tal como se los mostré al inicio. Bendiciones y nos vemos. Bueno, acá se las pongo a modelar. Doña Jenny es un poco tímida, pero ahí algo hace. Bueno, mis amores, espero que sea la primera prenda y me lo hacen saber que van a ser tejidas. Sí, se los he hecho, como les dije, un punto muy básico, muy simple. Pero eso sí, una prenda completa hecha a su medida, a su cuerpo. Y espero haber sido clara con muchas explicaciones y cualquier cosa ahí les dejo. Bueno, tienen la forma de comentar o preguntar y yo les contesto cada uno de los mensajes. Así que bueno, mis amores, acá les dejo el próximo que viene para el 15 de este mes, si Dios quiere. Este en verde y en el azul, que viene siendo el mismo, pero en opción un poquito más costoso, y el verde un poco más económico. Así que mis amores, un abrazote como siempre. Espero lo pongan en práctica sin miedo. Bendiciones. Chao, chao.